Archivo Digital Comics Juniors presenta Archivo DC Universe. El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Hoy les ofrecemos en Archivo DC Universe Cheshire, o mejor conocida como la Shinobi Jade Niguyen. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Hoy tenemos el placer de conocer a la letal ecoterrorista internacional y enemiga de los Teen Titans, Cheshire, que es mejor conocida con el personaje Jade Niguyen. Cheshire es una letal terrorista internacional y enemiga de los jóvenes titanes que a menudo ha sido reconocida como una de las asesinas más grandes y despiadadas del mundo. Sus habilidades incluyen el dominio del combate físico cuerpo a cuerpo, el manejo de diversas armas y es experta en venenos exóticos. En el pasado tuvo múltiples relaciones románticas tóxicas y tuvo 2 hijos con diferentes padres. Una de ellas es la niña Lian Harper, que tiene ascendencia asiática como su madre, con el propio personaje de Roy Harper, mejor conocido como Arsenal o Speedy, y con Thomas Blake Jr., mejor conocido como Catman, miembro obviamente de varios equipos de supervillanos con ella. Ha sido miembro de los Ravens, del Tartarus, una organización que creó Vándalo Salvaje, la Liga de la Injusticia, los 6 Secretos, que por cierto ese era el equipo donde conoció a Thomas Blake Jr., y a los villanos de Alquiler de los Titanes que lideraba Destroy. Cheshire fue creada por Marv Wolfman y George Pérez, que había aparecido por primera vez en las páginas de los nuevos Jóvenes Titanes en el anual, en el volumen 1 número 2, que se publicó en el año de 1983. Ahora, sin más, vayamos a conocer a Takunu Ichi. En la continuidad de New Years, Jade Nugent, conocida como Cheshire, no solamente era conocida por ser una asesina y mercenaria que utiliza a una amplia variedad de venenos, sino que también ha sido conocida por luchar con frecuencia contra sus contrapartes heroicas, los Jóvenes Titanes, y también mantuvo una estrecha relación romántica bastante curiosa y particular con uno de los miembros de los Titanes, conocido como Roy Harper alias Arsenal, o también conocido como Speedy. Asimismo, este personaje en su versión original debutó en el cómic anual de los Jóvenes Titanes en el número 2 que publicó la editorial DC Comics en el mes de septiembre de 1983, siendo publicado por Marv Wolfman y Jorge Pérez. Desde su origen, ella era de origen francés, su padre por lo menos en este caso sería el que aportaba su origen europeo, y parte de su otra mitad, en este caso de su madre, era de origen asiática, es decir, vietnamita. Jade Niguyen tuvo una infancia feliz y tuvo que ser vendida como esclava en el pasado. Por este trauma que la llevó a la locura es lo que llevó a convertirse en una de las mercenarias más peligrosas y más despiadadas del mundo. Tras matar a su amo, Jade fue adoptado informalmente por el luchador por la libertad conocido como Wayne Wan, un personaje de origen chino, quien le enseñó todo lo que sabía sobre la guerra de guerrillas. Adquiriría conocimientos sobre venenos de Kren Musenda, un famoso asesino africano conocido como la Cobra Escupidora, con quien estuvo casada durante 2 años previos a su muerte. Pasaron los años y conocería su enfrentamiento contra los Jóvenes Titanes. Por tanto, ella sería una fuerte rival de larga data del equipo. Sin embargo, cuando se encontró con Roy Harper, el arquero conocido posteriormente como Arsenal, se infiltró en un momento cuando este llegó a infiltrarse con el gobierno en una misión para ganarse su confianza y entregarla. Ambos se enamoraron perdidamente, sabiendo que él no podría delatarla. Se marchó posteriormente a él. Cheshire no descubriría su verdadera identidad hasta 2 años después. Fruto de este romance tuvieron una hija fuera de esta relación, que se conoció como Lian, a quien Roy crió. Posteriormente, a pesar de sus propios defectos, Jade amaba a su hija. Sin embargo, con los años, su lado oscuro la abrumó. Durante su época en que tuvo que dejar a Lian por el propio Roy, se uniría a historias donde se involucró
con Deathstroke y un grupo de mercenarios conocidos como Raven. Jade volvería a sus andadas como mercenario y salvaría la vida de Deathstroke para que éste le ayudara a robar armas nucleares de Rusia y chantajear al mundo. Para demostrar que esta no fanfarroneaba, destruyó la nación de Kurak al detonar un arma nuclear en el Oriente Medio, argumentando que al ser un bastión terrorista, los países occidentales estarían secretamente agradecidos. Los planes de Cheshire terminan por ser frustrados cuando su base fue atacada y se vio obligada a huir. Posteriormente crearía a su propio equipo, el grupo de mercenarios que ya hemos mencionado antes como los Ravens. Posteriormente en historias de Aves de Presa, en una historia que involucra a Sensei y a su estudiante, un arco de dicho cómic, sucedió cuando se dio el envenenamiento de Lady Shiva y Sensei de Canario Negro. Ambos asumirían que el responsable de todos esos acontecimientos fue la propia asesina y al mismo tiempo Kunoichi Chishire, que por cierto ha sido entrenada también como una shinobi, siendo esta una especialista de venenos, considerados por ellos el segundo asesino más letal del mundo. En este caso hablamos de Jade. Poco tiempo después de interrogarla sobre el asesino de su sensei, Jade da por inocente y afirma haber sido incriminada por el senador Pullman. Con esto, Dina y Jade deciden unir fuerzas para derrocarlo. Más tarde se revelaría que Cheshire descubrió que su propio padre biológico era Robert Pullman, el senador al que todos perseguían y que intentó torturarlo y matarlo. Para ello derrotó a Lady Shiva e ideó un plan para usarla para fingir su propia muerte y huir del país de su hija. Jade ataría a Shiva, la amordazaría y la encerraría en el maletero de su coche que estaba programado para explotar, con la esperanza de que las autoridades encontrasen el cuerpo carbonizado de una mujer asiática en el accidente de coche en llamas y así crearan que Jade murió mientras esta huía del asesinato del senador. Por desgracia para ella, Gatúbela y Gypsy, o sea gitana, del equipo de Aves de Presa aparecerían y liberarían a Shiva, mientras que la cazadora y Canario Negro impedirían que la propia Jade asesinase al senador y terminan deteniéndola. Al escapar del lugar del intento de asesinato, Jade recibiría un puñetazo en la cara y es arrojado por un helicóptero por Canario Negro para evitar ser golpeadas a la muerte por una Shiva enfurecida. Más tarde, Cheshire se ofreció como voluntaria para unirse a la organización conocida como Tártaros, un grupo de criminales creado por Vándalos Salvajes con el objetivo de destruir a los jóvenes titanes. Durante un enfrentamiento con los jóvenes titanes y la colmena, Vándalos Salvajes le disparó a Cheshire para distraer a Arsenal. Ella, sin embargo, se recuperó, pero fue detenida por sus crímenes, incluyendo la devastación de Kurak, que había sido condenada a cadena perpetua por dichos acontecimientos. Sería posteriormente liberada por Ravens, su antigua organización. Sin embargo, Arsenal la obligó a volver a estar bajo su custodia. Más tarde, pasado el tiempo, se convirtió en miembro del equipo de los 6 secretos, un grupo de supervillanos a sueldo. En esa época entabló una relación con el supervillano conocido como Thomas Blake, pero que también se le conoce como Catman, y quedó embarazada de él. Más tarde traicionó a los 6 secretos ante sus archienemigos, la Sociedad Secreta de Supervillanos. Sin embargo, Deathstroke le disparó y la hirió de gravedad poco tiempo después, ya que no creía que la sociedad necesitase traidores como ella en sus filas. Aunque aparentemente se le creyó muerta, reapareció más tarde viviendo en una mansión en el Himalaya con su nuevo hijo. Trabajando de nuevo con Vándalo Salvaje, asesinó a los demás miembros de los 6 secretos, excepto a Blake. Tomando cartas en el asunto, apuñaló al sombrerero loco, quien estaba colaborando con los 6 secretos. Su espada estaba envenenada y luego le vendió el antídoto a Catman a cambio de su seguridad. Más tarde fue enviada de regreso a prisión, pero recibió visitas de Roy Harper y su hija ocasionalmente. Sin embargo, su encarcelamiento fue solamente temporal. En Cheshire pronto regresó a las calles como miembro de una nueva Liga de la Justicia, un grupo de criminales enemigos de la Liga de la Justicia, claro. Ella estuvo entre las supervillanas deportadas al planeta prisión durante los eventos de Camino a la Salvación.
Durante los eventos del día más brillante, Cheshire regresaría como miembro de un pequeño ejército de villanos que buscaban enormes recompensas de las cabezas de los 6 secretos. Conseguiría envenenar la comida de sus objetivos, pero fue derrotado por Janet, una supervillana. Más tarde, en Ciudad Estrella, fue destruida por Prometheus y Diana aparentemente se le creyó muerta. Jade se había unido a un nuevo equipo de titanes de alquiler constituido por Deathstroke y posteriormente fue vista luchando contra Atom Ryan Choi, a quien terminaría matando posteriormente. Tras enterarse de la muerte de su hija, Cheshire atacaría a Roy, indignada por no haber protegido a Lian. Lo hirió mortalmente y amenazó con vengarse con algo peor. Ya dentro de la organización de estos titanes de alquiler de Deathstroke, en algún momento después de la muerte de Lian, Cheshire aceptó la tarea de asesinar a un líder de culto, pero no tuvo éxito. Su objetivo comenzó a perseguirla. Slade le dijo que había perdido su filo tras la muerte de su hija, es decir, su propio toque como criminal. Se ofreció a encargarse de su perseguidor y a ayudarlo a recuperarlo. Aceptaría unirse a un nuevo equipo de titanes, en este caso los titanes de alquiler de Deathstroke en esta ocasión. En su primera misión sería asesinar al Atom conocido como Ryan Choi. Más tarde contactó a Roy, obligándolo a unirse al equipo de Deathstroke para que ambos pudiesen asesinarle. Cheshire racionalizaría con Roy de que él le debe la muerte de Lian, pero aunque pareciera que Roy lo hubiese traicionado, era parte del plan de Cheshire. Después, Deathstroke y su equipo llegaron a la isla del Pacífico Sur para asesinar al líder del culto conocido como Drago por la producción de guerreros ciegos de arena. Sin embargo, su equipo, Cheshire y Roy, terminarían traicionándole, revelando que habían estado trabajando para Drago. El plan de Cheshire y Roy fracasaría sin embargo, ya que Drago nunca tuvo la intención de devolverle la libertad a Cheshire. Su intento de derrotar a Drago y escapar fracasó miserablemente. Más tarde Drago le explicó a Cheshire que necesitaba un heredero y ella se lo iba a proporcionar sí o sí. Drago intentaría convencer a Cheshire de que sucumbiese a él, pero Drago estaba leyendo su mente y utilizando sus pensamientos en su contra, finalmente sería rescatada por Slade y sus titanes, irónicamente. Drago, sin embargo, sería derrotado. Deathstroke le permitiría vivir y unirse una vez más a los titanes luego de que se fuesen de su isla, pero Cheshire y Roy decidirían volver de alguna manera o unirse a estos titanes de alquiler. Al regresar al laberinto, Slade, o sea Deathstroke, les revelaría que sus elementos de procedimiento se utilizaron para crear una máquina de curación llamada el dispositivo de Matusalén para su hijo moribundo Jericho. Después de curar a Jericho, Deathstroke afirmaría que la máquina también podría resucitar a los muertos, ofreciéndole a Cheshire y a Roy la oportunidad de revivir a Liam. Cheshire aceptaría, pero Roy se negaría, diciendo que esto es un castigo para sí mismo por la muerte de su hija y que Liam está en un lugar mejor. Sin embargo, junto con el hombre tatuado y Cinder, Cheshire y Arsenal lucharon contra los otros titanes del alquiler para destruir el dispositivo de Matusalén. Y aquí acaba la historia del personaje previo a los Nuevos 52. Por otro lado, la encarnación de Jade Nugent como Cheshire en los Nuevos 52 siguió siendo un personaje bastante similar. Ella reaparecería en los cómics de Red Hood and the Outlaws número 20 en el mes de julio de 2013 cuando hizo su reaparición. En esta versión, pues ella también es conocida como Cheshire y sigue siendo una peligrosa asesina a sueldo. De acuerdo a la historia revisada de este origen en los Nuevos 52, el origen de Jade antes de convertirse en asesina es un misterio, ya que se cree, al menos en este canon, que entrenó con la Liga de Asesinos durante muchos años como miembro. Estuvo presente en su cuartel general durante el entrenamiento del propio Jason Todd, tras su aparente muerte como Robin y su resurrección gracias a los pozos de Lázaro de manos de Talia al Ghul y obviamente la misma orden. En algún momento Jade tuvo una hija llamada Liam con el propio Speedy, es decir, con Arsenal, con Roy Harper. Al parecer fue asesinada por el electrocutador, pero Cheshire luego supo que Liam estuvo viva todo este tiempo y la encontró en Ciudad Gótica.
Jade sabía que no sería capaz de cuidar a Liam y decidió no devolvérsela a Roy Harper, ya que había muerto bajo su cuidado y como resultado había recaído en la adicción. Rescató a Liam después de que fue secuestrada por una banda de ninjas y la dejó en las escaleras de una iglesia. Liam tenía sueños recurrentes de esa noche, en particular con la máscara de Jade cuando ésta se lo llevó. Sin que Liam lo supiera, Jade visitaba ocasionalmente Ciudad Gótica para vigilarla y mataba a delincuentes callejeros que le intentaron lastimar. Jason Todd regresase a Ciudad Gótica y se convirtiera en Red Hood, aparentemente aceptó un contrato para cazarlo a él y a su banda de Outlaws. Tras incapacitar a Starfire con una trampa de gas explosiva, lucharía otra vez contra Arsenal, contra Red Hot y Flecha Verde, antes de retirarse llevándose la gorra de béisbol de Arsenal como recuerdo. Regresaría a la Liga de Asesinos e informaría sobre su misión, ya que en realidad se había encomendado poner a prueba la fuerza de Arsenal y Starfire para un enfrentamiento posterior. Más tarde, Cheshire y otros agentes de la Liga de Asesinos hicieron su jugada maestra contra Red Hot, derrotándolo y transportándolo de regreso a su base en Ed Al-Tiban para ayudarlos en su guerra contra Al-Qast. Sin otra opción, Jason aceptó unirse a ellos, pero pronto descubrió que los Outlaws habían comenzado un intento de rescate, utilizando sus brazaletes teletransportadores para poder luchar y coquetear con su querido y antiguo pareja, mejor dicho, o sea, propiamente con Roy Harper. Arsenal fue derrotada por el arquero Escarlata al desactivar con éxito sus brazaletes, teletransportándola a miles de metros de altura y necesitando ser rescatada por un miembro del equipo. A pesar de esta victoria, los Outlaws fueron derrotados y Cheshire recibió la tarea de encarcelar y vigilar a Arsenal. La guerra entre la Liga y las castas se había llegado a tal punto en su clima, junto con Ra's al Ghul, líder de la Liga, que había revelado su objetivo final: destruir el mundo. En desacuerdo con las intenciones de su líder, Cheshire desertó y liberó a los Outlaws, jurando dejar atrás a la Liga de Asesinos y volver a ver a Arsenal algún día. Obviamente esto lo hizo precisamente por sus intereses con su hija. Jade cumpliría parcialmente su promesa y en algún momento iniciaría una relación con Arsenal que finalmente se vino abajo brevemente. Algún tiempo después de abandonar la guerra entre Al-Qast y la Liga de Asesinos, Cheshire había formado un equipo llamado Mannheim, junto con otros criminales profesionales, y decidió establecer su base secreta en una estación de investigación abandonada en la Luna. El equipo de supervillanos se topó con oposición precisamente al encontrarse con el equipo de Aquaman y los otros, al intentar conseguir una memoria USB que contenía antiguos códigos de lanzamiento de misiles satelitales soviéticos termonucleares. Jay y Mannheim lograron obtener la memoria USB, pero de vuelta a su base, Cheshire y NKV Demon discutirían sobre qué hacer con los códigos. La primera quería esperar el momento oportuno y el segundo quería utilizarlos de inmediato para poder gobernar el mundo post-apocalíptico. Aunque la lealtad de Cheshire fue cuestionada considerando que era una mercenaria, acordaron pensar en su próximo movimiento. Mannheim decidió que el mejor uso del primer misil era para eliminar a Aquaman y a los otros por oponerse ante ellos, pero esto terminó fracasando. Cuando los otros descubrieron la ubicación de Mannheim y los teletransportaron al océano para que estos lucharan. Durante la pelea, Aquaman utilizó la ubicación a su favor e incapacitó a Jade bajo el agua antes de derrotar al resto de Mannheim. Cheshire reapareció brevemente cuando se encontraba entre los supervillanos influenciados por Zadu, quienes sentían un irresistible deseo de asesinar a Clark Kent, y esto llevó a interceptar al héroe en las Bahamas, atrayendo consigo a un ejército de comandos de hombres murciélago, o decir de Man-Bat, de la Liga de Asesinos, así como al propio Bane y a Killer Croc para que le ayudaran. Allí fue donde Batman y Superman se unieron y derrotaron con éxito a Cheshire, delatando a las autoridades para que los arrestaran. Con el arco del Noveno Círculo, un arco de los cómics de la etapa de DC Renacimiento, Jade
de nuevo libre, fue una de los personajes y que precisamente conocía por ser en su rol de asesina, que intentaron cobrar la cabeza de Batman mientras él y dos cabras viajaban por todo el país para encontrar la cura de su enfermedad. Aunque Cheshire intentó quitarle la vida al Caballero Oscuro, finalmente fracasó y ambos escaparon. Poco tiempo después fue contratada como uno de los 4 jinetes, pieza clave del plan del Noveno Círculo para invadir Seattle. Cheshire fue asignada para aterrorizar el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma y pasó el día deambulando por él, envenenando sutilmente a la gente, incluyendo a los pilotos con su esmalte de uñas. Los efectos de su veneno se sintieron durante varios vuelos, causando el accidente de 3 aviones, matando alrededor de 537 personas a bordo de estas aeronaves y obligando a aterrizar a todos los vuelos que salían o partían de Seattle. Cheshire continuó su contrato con el Noveno Círculo envenenando una planta de tratamiento de aguas, lo que habría causado daño cerebral a todos en Seattle, la pérdida de cabello y costras en la piel como algunas de las consecuencias. Mientras hacía estos hechos, fue interrumpida o al menos fue detenida por Flecha Roja y Arsenal. Incapaz de enfrentarse a ambos a la vez, es decir, tanto a Emiko como a Roy Harper, les lanzó una bomba de humo y se fue. Cheshire y Arsenal tuvieron una revancha poco tiempo después de esos acontecimientos, cuando el Team Arrow intentó reencontrarse con el líder de la batalla al final por toda la ciudad. Aunque esta vez Cheshire derrotó a Arsenal y se preparó para matarlo, Canario Negro la detuvo y de nuevo Cheshire escapó. Durante su incursión con la agrupación de la Hermandad del Mal, más tarde Cheshire intentó cobrar una recompensa que había puesto sobre la Mujer Maravilla utilizando un sedante de fuerza amazónica, pero sin embargo esta fue derrotada por la heroína. Después de eso, Cheshire fue contratada por la Hermandad del Mal para robar una muestra de una nueva droga llamada Bliss, mientras Arsenal la investigaba. Cheshire la engañó para que le ayudara, envenenándolo durante una especie de un acto de snus, ya saben, guiño guiño, haciéndole creer que había recaído en las drogas. Poco tiempo después, todavía al servicio de la Hermandad del Mal, ayudó a defender a los líderes del equipo, tanto a Monsieur Mallah y a Brain, o sea, Cerebro, los villanos de los Jóvenes Titanes, volviendo para centrar su atención en Arsenal. El arquero Escarlata fue derrotado una vez más y Cheshire casi lo mata, de no ser porque Donna Troy la detuvo en el último segundo. Tras vencerla en combate, Cheshire exigió ser asesinada en lugar de ser capturada, pero Arsenal la capturó de todos modos con una flecha trucada. Cheshire asistió en secreto al funeral de Roy Harper en su momento cuando este se le creyó muerto, tras su asesinato en el santuario, es decir, los acontecimientos de crisis de crisis de identidad, este evento que hizo, perdonen el nombre, que hizo el escritor Tom King, manteniéndole apartado, ya me acordé, de la saga de Héroes en Crisis, guiño guiño, bueno, es que los nombres son tan parecidos, pero bueno, manteniéndose apartada del resto, al fondo de la multitud. Parecía inexpresiva ante la pérdida de su archienemigo y su antiguo amante, pero derramó una sola lágrima. Ya en los acontecimientos de la saga de la Frontera Finita, buscó tener una segunda vida oportunidad. Es decir, en busca de redención, Jade ayudó a Gatúbela a salvar a Layton del Magistrado, una fuerza paramilitar autoritaria. Entre los seguidores de Gatúbela también se encontraba Lian, mucho mayor de lo que debería ser y con la identidad disfrazada como la gata de Cheshire, inspirada en la máscara de Jade que llevaba la noche en que dejó la iglesia. Tras la derrota del magistrado, Cheshire se acercó a Lian, quien se hacía llamar Chose, y se presentó como Jade. No le dijo a Lian quién era ni le pidió a su hija que la acompañara y se fue una vez más para que se asegurara de que Lian estaba bien. Posteriormente, y semanas después, Lian apareció en el apartamento de Cheshire con Solomon Grundy. Jade se dio cuenta de inmediato que Lian sabía quién era, a pesar de que Lian fingió no reconocerla en su último momento de su último encuentro. Jade dejó entrar a Lian. Aunque Lian estuviera en casa de Jade, era profundamente incómodo para ambas. Lian le contó a Jade cómo la familia Oldham
intentaba apoderarse de la ciudad y cómo había secuestrado a sus amigas. Jade le dijo simplemente que debía huir, pero Liam replicó que Ciudad Gótica era su hogar y que finalmente había encontrado una familia en las calles de Allentown después de que Jade la abandonara. Jade decidió no contarle a Liam cómo la había cuidado ni revelar que creían que convertirse en madre la había debilitado, ya que ya no podía dañar a sus hijos. Liam confrontó a Chisar por sus fracasos como madre y la alejó de ella y a Roy porque se sentía que no los merecía. La experiencia más dolorosa de la violenta vida de Jade. Por primera vez en su vida, Liam le pidió ayuda a Chisar, a regañadientes, diciéndole que ella iba a salvar a sus amigos con o sin ella. Chisar accedió y Liam la terminó abrazando. Tras un momento de shock, Jade le devolvió el abrazo. Madre e hija regresaron a la base de Orgam para rescatar a los Strides. Ante la insistencia de Liam, Chisar no mató a nadie, pero le advirtió a un guardia de seguridad que le amenazó que si volvía a acercársele a ella o a cualquiera de sus hijos o a su propia familia, le cortaría la lengua y le daría de comer. Jay se conectó a la red del oráculo para informar a la Batifamilia sobre lo que estaban haciendo. Pronto liberaron a los prisioneros y huyeron a los túneles, perseguidos por los soldados de Orgam. Grundy los condujo a la superficie, abriéndose paso a través de las paredes. Mientras Liam y Chisar luchaban en la retaguardia contra oleadas de combatientes de Orgam, durante el combate Chisar fue alcanzada por una onda expansiva de una granada y Liam corrió a ayudarla. Chisar le dio a Liam que si más soldados venían tras ellos, se llevarían a la gente y huirían. Liam le dijo a Chisar que no la abandonase, pero Jade le prometió a Liam que estaría detrás de ella y la abrazó, diciéndole que no la perdería de nuevo. Emergieron de nuevo a la superficie de la terminal ferroviaria abandonada donde vivían los Strides durante el estado de miedo. O sea, el famoso arco previo a Future, bueno, lo que sería Future State, mejor dicho. Tiempo después, Roy y Canario Negro llegaron a la casa de Brick, un bar frecuentado por supervillanos de Ciudad Estelar, al que Chisar había ido por trabajo. Roy provocó deliberadamente a los clientes cuando estaban a punto de abalanzarse contra él. Apagaría las luces y derribó a todo aquel en el bar para poderlo salvar. Amenazó con matar a Roy, pero él le dijo que sabía que no le haría daño y le pidió que lo ayudase a encontrar a Amanda Waller. Él simplemente se negó hasta que él le dijo que Liam había desaparecido y que solo Waller sabía dónde estaba. Jade y Roy discutieron sobre esta decisión de ocultarle que Liam estaba viva y que casi llegan a las manos cuando Chisar culpó a Roy de la muerte de Liam. Canario Negro los interrumpió y le preguntó a Chisar qué es lo que tramaba Waller. Ella les dijo que Waller se preparaba para algo muy grande de lo que los superhéroes estaban preparados. Jade les dijo que los ayudaría a encontrar a Liam, pero advirtió a Roy que si alguna vez se preocupaba por ella, se alejaría de Amanda Waller. Canario Negro fue a la isla de la Estrella de Mar para esperar a Oliver, pensando si alguna vez iba a regresar, es decir, la isla Starfish. Allí llegaría posteriormente. También le dijo a Roy que se mantuviese en contacto con Oracle y que no confiase en Chisar, pero Jade le dijo a Roy que tendría que confiar en ella si querían salvar a Liam. Jade condujo a Roy a un refugio submarino donde Waller aguardaba justamente su red, un aparato encubierto de recopilación de información que utilizaba para rastrear al escuadrón suicida. Sin embargo, al llegar vieron que Waller de hecho estaba rastreando a todos los superhéroes de la Tierra, pero de repente Waller, el Peacemaker y el Destructor de Paz irrumpieron y les dispararon. Por cierto, este personaje prácticamente era un colega dentro del equipo de Amanda Waller. Jade empujaría a Roy fuera del alcance de las balas y sería alcanzada. Sin embargo, Jade sobrevivió, pero Waller la encarceló y la mantuvo como rehén para obligar a Roy a trabajar para ella. Oliver Queen finalmente hizo un trato en secreto para trabajar con Waller porque parecía incluir que ella aceptara liberar a Roy y dejase al equipo Arrow en paz. Roy y Liam irrumpieron en la prisión secreta donde Chisar estaba retenida y la terminaron por liberar. Los tres lucharon para salir y ella, justamente con él, llegaron a una escalera de cuerda que Roy y Liam le habían instalado. Chisar y Liam comenzaron a bajar por el lugar, pero no antes de que Roy pudiese unirse a ellos. Oliver simplemente lo detuvo. Roy intentó convencer a Oliver de que los acompañase, pero en lugar de eso lo echó por la ventana. Como Oliver los esperaba, Liam y Chisar atraparon a Roy, impidiendo que Peacemaker los capturase.
regresando a la isla y le contaron al equipo Arrow lo sucedido, Roy también les dijo que estaba seguro de que Oliver no estaba bajo control mental. Emiko Quinn, la hermana, medio hermana, obviamente de Oliver, sugirió que deberían secuestrar a Oliver y traerlo a casa, o sea, hacer una extracción, para luego resolver el problema a partir de ahí. Sin embargo, las noticias informaron repentinamente que los superhéroes estaban lanzando ataques contra civiles por todo el país y Roy por su cuenta se dio cuenta de que Waller era la responsable del hijo. Posteriormente, Batman y Nightwing llamaron a la isla y no solo confirmaron que Waller está detrás de las imágenes falsas, sino que también lanzaron un ataque total con un ejército de amazos que dejó a la mayoría de los superhéroes sin poderes y encarcelados con unos pocos supervivientes escondidos. Roy le preguntó cómo podían ayudar, pero Batman les dijo que permanecieran en la isla ya que el equipo Arrow se había librado del ataque de la Oficina de la Soberanía hasta ahora y que debían mantenerse como una última reserva en caso de que los otros héroes no pudiesen detener a Waller. Sin embargo, tan pronto como terminó la llamada, Roy dijo que no se quedaría con los brazos cruzados y que irían tras el profesor Ivo, el creador original de los Amazon, ya que podrían saber de una debilidad que tenían los nuevos Amazon 2.0, entre comillas. Los contactos criminales de Chisel le informaron que Ivo estaba escondido en un laboratorio secreto en el Valle de la Muerte y que todo equipo que voló allí precisamente para poderse enfrentar al equipo del científico loco había fallado en algún momento. Cuando irrumpieron en el laboratorio, Ivo reveló que no había participado en la creación de estos Amazos 2.0, pero que tampoco tenía la intención de destruirlos. Activó a la Mujer del Mañana y le ordenó atacar al equipo Flechas mientras este escapaba. Sin embargo, Roy envió a Jay y a Lian a perseguir a Ivo, mientras el resto del equipo Arrow intentaba luchar contra la Mujer del Mañana. Sin embargo, para cuando lo alcanzaron, Ivo ya había sido capturado por Bright, unos agentes de Waller. Chisar y Lian se colaron en el transporte de personal de la Oficina de la Soberanía para rescatar al Dr. Ivo. Ivo le ofreció dinero a Chisar para que traicionara al equipo Arrow y lo ayudara a escapar. Ella aceptó de inmediato. Sin embargo, Bright llegó a donde precisamente los confrontó y los dominó fácilmente, por lo que Bright cargó a Lian y a Chisar al techo de transporte, mientras Arsenal y el equipo Arrow luchaban contra el escuadrón de agentes de la oficina. Ordenó a Arsenal que se rindiera o los asesinaría a ambos frente a él. Chase se liberó y Bright dijo que mataría a Lian, pero de repente Green Arrow apareció con una mochila propulsora y le disparó a Bright, ordenándole que soltara a Lian. El equipo Arrow derrotó a Bright finalmente junto con sus guardias, pero no. Para su sorpresa, se dieron cuenta que Oliver los entregó a la Oficina de la Soberanía para que los encarcelaran, diciéndoles que deberían haberse quedado en la isla. Oliver finalmente se volvió contra Waller y la Oficina de la Soberanía, revelando que su aparente traición había sido una operación encubierta para desmantelar las operaciones de la oficina. Ayudó a destruir a los Amazons y a recuperar los poderes robados. Chisel fue simplemente, de alguna manera, liberada de prisión junto con el equipo Arrow cuando la oficina se disolvió. Jay decidió quedarse con la familia Arrow al menos por un tiempo. Ayudaría a Roy y a Lian a perseguir a uno de los 3 hombres sospechosos de ser el villano Firestarter. Poderes y habilidades. A pesar de todas las habilidades que puedes encontrar de Jade, como el combate cuerpo a cuerpo avanzado, y es muy especialista en diferentes artes marciales, que aparte de que ella es acróbata, también se especializa en el arte de los venenos, por lo que es quizás una de sus especialidades, que lo aprendió de su primer marido, Kuremu Senda. Es hábil en la conducción de vehículos y como una mujer, Cheshire es muy atractiva y sabe cómo utilizar la seducción para encantar y obviamente engañar a sus oponentes. Sus armas más habituales es el Sai y el uso de venenos. Asimismo, pues de acuerdo a la continuidad, digamos, de los nuevos 52, pues ha mejorado en otras habilidades, en la acrobacia, en el arte del engaño, sabe utilizar la intimidación, y algo que incluso se mantiene desde la época de la etapa post-crisis, como cuando fue capaz de provocar destrucción de una ciudad en el país de Kura con armas nucleares, que quizás es una de las atrocidades más peligrosas que ha hecho este personaje. Tiene la capacidad de liderazgo, es capaz de forzar las cerraduras, análisis táctico, también es capaz de utilizar cualquier objeto contundente para lanzarlo y convertirlo en una especie de arma. También a su experiencia en el uso de los venenos, también tiene inmunidad tóxica, especialmente
que dice afirmar que es inmune al gas del cloro, que generalmente suele ser letal. Bueno, eso gracias a la experimentación que ella ha adquirido con la experiencia de los años. También tiene la habilidad de sigilo, arte en armas de esgrima y el uso de cualquier tipo de armamento de fuego o armamento de armas blancas. Bueno, entre sus bienes parafernales se le conoce a Chisair porque trae un par de brazaletes dorados en ambas muñecas. Brazaletes tenían implantados un teletransportador de corto alcance que le otorga poderes limitados. Sin embargo, podía ser manipulado o destruido como hizo Acerna en su momento. Eso le da la capacidad de intangibilidad de teletransportación y al mismo tiempo también utilizó en la época de los cómics de Red Hot and the Outlaws unas garras así como las que tiene este personaje que suele aparecer en los videojuegos de Street Fighter. De hecho, como tal ha sido entrenado casi como una kunoichi, una ninja. Es decir, que prácticamente ella es la contraparte de DC del personaje de Marvel Comics conocida como Elektra Naki. Curiosidades y trivialidades. Canario Negro alguna vez la llamó la segunda asesina más letal del mundo, tan solo superada por Lady Shiva, una antiheroína y criminal rival y ocasional de pronto compañera de operaciones de sus trabajos como mercenario. Durante una misión para asesinar a una persona específica, César contempló su relación con Roy Harper, quien interfería con su misión como Speedy. Aunque decidió probablemente que debería asesinarle, Jake comentó que sería una pena ya que era un amante pero tan bueno. Qué curioso, ¿no? Descarga ya nuestra aplicación conocida como YouTubers Geeks. YouTubers Geeks es una aplicación en la que vas a encontrar el contenido de mi canal y de otros colegas. Descárgala copiando el código QR que aparece en pantalla. Recuerda, YouTubers Geeks. Y bien, mis amigos, muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal. Recuerde darle like, suscribir al canal, compartida y dejar un comentario que te pareció el video. Yo soy Blahawk, me pueden seguir en las redes sociales. Tienen que googlear el link ktr.w/Blahawk, donde van a encontrar mis redes sociales. Mis 5 canales de YouTube las van a encontrar ahí. Ustedes me pueden, por ejemplo, para el canal de Archivos DC Juniors, escriben @Archivos DC Juniors. El de Archivos Marvel es una vez más Star Wars como Archivos Marvel es una vez más Star Wars. El de Star Trek es @Memorial Archivos Star Trek. El de Videoblog es Archivos DCU by Blahawk. Para el de Archivos Motorsport y Aviones by Blahawk es Archivos Motor, ¿no? Recuerden la arroba al comienzo. También me pueden seguir en TikTok como Archivos DCU by Blahawk o Archivos Motor y Aviones. En Facebook también pueden seguir mis 4 páginas de Facebook que son Archivos DCU Oficial, Fandom World Archivos DCU, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DC Universe. En las 3 cuentas de Twitter como Archivos DCU, Archivos DCU Plus y Archivos Motor. En las 2 cuentas de Instagram como Archivos DCU y Archivos DCU Plus. En Threads como @Archivos DCU. En Twitch puede ser Archivos DCU o Archivos DCU Plus. En Kik próximamente en Archivos DCU by Blahawk. En Mastodon Social me pueden seguir en las 2 cuentas, en Archivos DCU y c.im Archivos DCU, en Patreon como Archivos DCU. También van a encontrar en la descripción del video todas las redes sociales anteriores, pero al mismo tiempo un enlace de invitación para los 2 grupos de Discord y los grupos también en Amino, los que les gusta utilizar esa oferta. También hay un enlace para el canal de noticias de WhatsApp. Y nada más que decir, yo soy Blahawk y sigan siendo felices. Blahawk de dice y nos vemos en otro video. Chao amigos, transmisión fuera.